1.1. ¿Qué son las prácticas de laboratorio de matemática? Las prácticas de laboratorio de matemática son entendidas como actividades que pueden realizar las y los estudiantes de la educación secundaria con materiales manipulables. Estos se clasifican en físicos y virtuales. De los primeros, podemos mencionar el ábaco, las regletas, el tangram, los bloques lógicos, los geoplanos, los multicubos, los cuerpos geométricos, los pentaminos, los triángulos de Pascal, entre otros. Y entre los virtuales, las computadoras y el software educativo. Las actividades pueden abordar diferentes aspectos relacionados con los conocimientos de matemática, como los siguientes. Introducir nuevos conceptos. Corregir errores. Descubrir y o comprobar propiedades o encontrar reglas generales. Dice Ramírez que es importante que, en su primer contacto material y manipulable o recurso, se dé al estudiante un espacio de exploración respecto al cuidado y uso de los recursos y materiales. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio de matemática, consideraremos las etapas propuestas por Mialaret, relacionadas con la acción, el relato y el símbolo. 1.1. Etapas de las prácticas de laboratorio de matemática. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio de matemática, consideraremos las etapas propuestas por Mialaret, relacionadas con la acción, el relato y el símbolo. A. La acción real ejercida por el estudiante. No a la acción imaginada por el estudiante o narrada por el docente. Se requiere la manipulación de material concreto en el que se representen las operaciones y se logre su comprensión. B. La acción acompañada por el lenguaje. Cuando el estudiante está realizando acciones, aprende palabras y expresiones relacionadas con las matemáticas, necesarias para decir lo que hace. C. La conducta del relato. El estudiante llega a ser capaz de decir lo que hace. Así se inicia en el trabajo en un nivel abstracto. D. Representación gráfica. Aquí las representaciones gráficas pueden, ante todo, ser muy concretas y luego irse alejando poco a poco de la realidad hasta llegar a convertirse en expresiones simbólicas. A. La acción real ejercida por el estudiante. Ejemplo. A continuación, se muestra una actividad con materiales concretos. Geoplano triangular. Se puede presentar en una hoja el geoplano triangular como se muestra en la figura. Ligas de colores. En caso de presentar el geoplano triangular. Lápices de colores para realizar trazos. Si se presenta el geoplano en una hoja. Situación. La institución educativa dispone de un terreno destinado para jardín. Los estudiantes del Club de Matemática elaboraron un diseño muy curioso para adornarlo. Los cercos triangulares que aparecen en la figura están unidos por cintas de colores. Los lados del cerco y los vértices están formados por estacas que se distribuyen a una distancia de unidad lineal, 1 metro. Y dentro de esa superficie triangular se plantarán flores diversas, como se puede ver en la ilustración. Los estudiantes del Club de Matemática desean saber cómo se debe expresar el tamaño del cerco triangular si la sucesión continúa n veces.
B. La acción acompañada por el lenguaje. Ejemplo, relaciones que encuentre en la sucesión. ¿Qué característica tiene cada cerco triangular? ¿Hay algo que podamos afirmar que es constante en los cercos triangulares? ¿Podríamos saber cuántos puntos tendría cada perímetro del cerco triangular que se requiera? C. La conducta del relato. Ejemplo. Con la sucesión de figuras, la o el estudiante describe el patrón que se presenta en el perímetro de los cercos triangulares mediante lenguaje matemático. Debe encontrar qué ocurrirá con las estacas que se encuentran en los cercos triangulares si la sucesión continúa. Piensa en cómo se puede expresar la cantidad de estacas que se encuentra en el perímetro del cerco triangular si la sucesión continúa n veces. D. Representación gráfica. Ejemplo. A partir de lo expuesto, deduce la expresión matemática para calcular el término enésimo de la siguiente sucesión. Si el perímetro del cerco triangular tuviera 10 unidades de lado, ¿por cuántas estacas pasaría? Y si tuviera 20 unidades de lado, ¿por cuántas estacas pasaría? 2. Estrategias y procedimientos para cambio y equivalencia. Una de las estrategias que podemos utilizar para el desarrollo de las competencias asociadas al área de matemática es el aprendizaje basado en problemas de modelación matemática. 2.1. ¿Qué estamos comprendiendo por modelación matemática? Para Camarena, la modelación matemática se concibe como el proceso cognitivo que se tiene que llevar a cabo para llegar a la construcción del modelo matemático de un evento o objeto del área del contexto. Por su parte, el investigador Villa reconoce la importancia del modelo matemático y manifiesta: la modelación matemática, vista como proceso, implica una serie de acciones o fases que hacen que la construcción o interpretación de un modelo no se efectúe de manera instantánea en el aula de clase. Esas acciones o fases se conocen en la literatura como ciclo de la modelación. Esta estrategia consiste en entregar a los estudiantes un problema vinculado a una situación en contextos diversos y a partir de ello desarrollar un modelo matemático. Ello permite a las alumnas y a los alumnos debatir sobre puntos de vista matemáticos respecto a la situación, llegar a un planteamiento de equipo, estar seguros y tener un sentido funcional de los conocimientos matemáticos al resolver el problema. Etapas de la modelización matemática. Para el desarrollo de la modelización matemática, consideramos las siguientes etapas. A. Estudio de la situación real. Las situaciones reales suelen ser muy complejas, razón por la cual primero debemos identificar la situación real que se pretende estudiar y cuáles son las principales preguntas que se quieren responder. Revisar los datos e identificar y entender las leyes conocidas del fenómeno que se va a estudiar. B. Elaboración del modelo matemático. Si ya se cuenta con datos, es conveniente realizar primero una revisión con el fin de ver si son adecuados para la modelización, observar márgenes de error y la congruencia entre los datos y la información proporcionada del fenómeno. También para identificar las leyes conocidas, expresadas en el lenguaje matemático, que rigen el fenómeno u otro similar. C. Solución del modelo.
Los modelos matemáticos más sencillos son los que se expresan directamente por medio de una función, obtenida a través de interpolaciones. Sin embargo, la mayoría de veces, en lugar de funciones, vamos a tener información de otras propiedades, como la manera en que se portan las razones de cambio, en cuyo caso se necesita resolver el modelo para encontrar la función o las funciones involucradas que permitan responder las preguntas planteadas. D. Validación del modelo. Partimos de las soluciones del modelo e interpretamos el significado y o implicaciones de estos datos en el problema original, comparándolos con información conocida. En el caso de que haya buena coincidencia, que hay que saber medir, el modelo es aceptable o válido. Si no la hay, es preciso revisar cada una de las etapas anteriores. Podría ser suficiente ajustar parámetros, hacer una corrección o mejorar la aproximación en la solución del modelo matemático. Pero también podría ser necesario reconsiderar las hipótesis planteadas o las simplificaciones realizadas en la primera etapa, o incluso puede ser indispensable realizar un nuevo modelo. Ejemplo de modelación matemática. Tener cercos vivos permite no solo mantenerlos a una altura que admita que los entornos se vean cuidados, bellos y ordenados. Además, ofrece ventajas sobre la seguridad y la salud. La ligustrina es un tipo de arbusto de cerco vivo que alcanza una altura de casi 3 metros. Deben situarse 3 plantas por metro lineal. Se puede podar en forma recta, para que el cerco vivo se mantenga rígido. Una mejor forma de podar es como prismas rectos, para que el sol pueda llegar a la base. Un jardinero corta la ligustrina de modo que alcance una altura de 120 centímetros. En estas condiciones, la planta comenzará a crecer rápidamente, pero esa velocidad de crecimiento irá disminuyendo hasta lograr una altura máxima al cabo de 90 días. Imagina que el crecimiento de la ligustrina se ajusta a un modelo cuadrático y que se sabe que cuando han pasado 45 días, el cerco llega a una altura de 2,55 metros. Determina la expresión que modela la altura del cerco vivo en función del tiempo. Supón que llegas a un lugar cuyo cerco es cortado en un lapso de 2 meses. Grafica el comportamiento de la altura en esta situación. A. Estudio de la situación real. Hacer una lista de términos, expresiones o datos que reconoces en la situación presentada. Selecciona y relaciona los términos, expresiones o datos que consideres que dan solución al problema planteado. Por ejemplo, de la situación, cerco vivo, altura de la planta de 2 metros, recomendable 3 plantas por metro lineal, podar en forma recta, podar el cerco en forma de prisma recto, jardinero corta la planta a una altura de 120 centímetros, altura de la planta en 45 días, 2,25 metros, altura máxima de la planta en 90 días, cuál será la altura de la planta a los 45, 50 y 90 días, cómo te puede ayudar esta información para dar solución al problema. B. Elaboración del modelo matemático. Sin usar un instrumento o recursos adicionales, ¿cuál crees que sería el comportamiento del crecimiento de la planta y su corte periódico? Las y los estudiantes expresarán variadas formas de representación, en las que se reconocerán diversas maneras de interpretar los datos. Para la primera pregunta, se dan 3 datos sobre la altura de la planta. Recién cortado, al cabo de 45 días, al cabo de 90 días. A partir de los supuestos planteados, reconoces que la función que describe el comportamiento de la planta es una función cuadrática.
C. Solución del modelo. El modelo es una función cuadrática de la siguiente forma. D. Validación del modelo. Para esta actividad es importante que las y los estudiantes reconozcan que la función que tiene un coeficiente de posición distinto de 0, se observa que c es igual a 120 centímetros, por lo que el origen del sistema no está en el inicio del crecimiento de la planta, altura igual a 0, sino a partir del corte realizado por el jardinero. Es importante elaborar un diagrama de la trayectoria del crecimiento de la planta. Reflexionemos. Para responder las siguientes preguntas, lee detenidamente la información que se presentó anteriormente. 1. ¿Por qué es importante el uso de estrategias en la construcción de conocimientos matemáticos? 2. Plantea otra estrategia que te permita el desarrollo de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.